Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Estamos en unas conversaciones acerca de Jesús que no deja de sorprendernos, de enriquecernos, puesto que Jesús es inagotable. Y ese Jesús ha venido a enseñarnos acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Podemos pensar un momento en el enigma de Jesús en su momento, cómo se le veía, con tanta sospecha por un lado y con mucha admiración por otro lado. Jesús vino a derrumbar muchas imágenes de Dios que estaban completamente dañando los conceptos de relación con Él. Dios en cierta manera estaba secuestrado por todos aquellos religiosos de su momento. Ellos determinaban qué mensaje, qué sermón se debía dar acerca de Dios y cómo debía ser interpretado. La gente vivía en una angustia de nunca satisfacer a Dios en nada. Era imposible satisfacer a Dios. Así que debemos entender que Jesús no solamente viene a hablarnos de Dios, sino a descubrir el verdadero rostro que Dios tiene. Porque estos fariseos y los contemporáneos de Jesús esperaban a un Mesías que anunciara la salvación a los justos y el juicio y la venganza a los pecadores. Esa era la gran expectación. Por eso se escandalizaron al ver que el Mesías acogía a los pecadores y se sentaba en la mesa y comía con ellos. Bueno, de estas mismas ideas participaba Juan el Bautista, siendo el último profeta de la ley. El lenguaje de Juan era duro, era tajante, era un lenguaje amenazador. Él debía dar ese mensaje, por supuesto, porque era el último mensaje que se daba de parte de Dios por un profeta de la ley. El hacha está puesta en la raíz del árbol. Tiene el bieldo en la mano y va a aventar su era. Raza de víboras, ¿quién nos enseñó a escapar de la ira de Dios? Es el registro de Mateo 3, 7 al 12. Juan va a la cárcel luego por Herodes y le llegan noticias del mensaje de Jesús. Un mensaje que hablaba de perdón, que hablaba de gracia, que hablaba de parábolas de misericordia, y Juan entra en una gran crisis. ¿Quién es ese Jesús? ¿He anunciado al hombre incorrecto? Por eso manda a los discípulos a preguntar al maestro, ¿eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro? Mateo 11:3. Jesús le dice a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan lo que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos están limpios, los sordos oyen y los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Pero Jesús está citando Isaías 35:5, que dice literalmente, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Hay una variante interesante en esa cita de Jesús a Isaías. Además del anunciado por el profeta, Jesús menciona a los leprosos y menciona a los muertos. Quiere decir que la realización que Jesús lleva a cabo supera todas las expectativas de los profetas. Es decir, si Isaías anunciaba algo, Jesús dice, estoy haciendo mucho más que eso. Jesús es lo increíble, lo que nadie puede imaginar. Jesús aparece desplegando todas nuestras capacidades y la capacidad de ver, la capacidad de sanar, la capacidad de caminar, la capacidad de hacer el bien. Y termina Jesús diciendo, dichoso aquel que no se escandaliza de que yo sea así. Dichoso aquel que no haya tropiezo en mí. Y hay más. El Señor podría haber citado el versículo anterior de Isaías, donde se habla de animar a los cobardes y se dice que el Señor viene en persona a salvar. ¿Por qué no lo hace? Bueno, creo que el Señor está haciendo énfasis en su ministerio de misericordia, en su ministerio de llamar al pecador al arrepentimiento, porque el versículo anterior dice, el profeta habla, dice, decídalos de corazón apocado, Isaías 35:4. Decídalos de corazón apocado, esforzados y no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ese discurso programático que menciona Lucas
en el que Jesús entra a la sinagoga de Nazaret y le entregan el libro del profeta Isaías. Y él lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a dar vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Ese año de gracia del Señor tiene una relación interesante con pasajes del Antiguo Testamento. Era el año de jubilar, el año jubilar se llamaba el Antiguo Testamento. Es que dice Levítico 25:10 que cada 50 años se celebraba un año jubilar en el que se perdonaban las deudas. Los esclavos recuperaban su libertad. Al final del discurso se dice que se lo llevaron hasta un precipicio a Jesús, a un precipicio del monte, con ánimo de despeñarlo. ¿Por qué? Pues porque presentaba un Dios que no mencionaba la venganza y hablaba de milagros obrados en lugares como Tiro y Sidón, que eran lugares fuera del territorio nacional, de un extranjero que era curado de lepra en tierras de Israel. Todo eso les resultaba a ellos difícil de entender. No lo podían asimilar, como que Jesús no entraba dentro de ese marco de lo que era un Mesías. Para nosotros queda claro que ya no podemos leer el Antiguo Testamento como lo podemos leer ahora en la llegada de Jesús. El Antiguo Testamento ahora es releído a través del ministerio de Jesús, como debe ser. Jesús tiene un modo particular también dentro de ese ministerio de mostrar el rostro de Dios, es su modo de orar. Y solo voy a mencionar una palabra en la oración de Jesús. Cuando acabó, uno de los discípulos le dijo, Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Estoy citando Lucas 11:1. Jesús, pues, responde a esa petición, le dice, cuando oréis, decís, Abba, o Padre. Es que los estudiosos dicen que la palabra Padre y la palabra Abba allí están mencionadas. Así nos enseña a dirigirnos a Dios con la sencillez, con el encanto, con la confianza de un niño con su papá. Eso es algo sorprendente, es grandioso, que estas comunidades primitivas han quedado estremecidas hasta tal punto que no han querido traducir la palabra Abba, pronunciada por Jesús. Prefieren acuñar la palabra Padre y aún la palabra Padre. Es una palabra revolucionaria dentro de la oración. Procuremos hacer un pequeño silencio en nuestro corazón y un esfuerzo en nuestra mente para escuchar esa palabra como si nunca la hubiéramos oído, como si nunca como si fuera la primera vez que la escuchamos. Dios es mi Padre, mi papá. En Cristo, queridos oyentes, hermanos, hermanas, en Cristo los sueños de los profetas se hacen realidad. A la luz de ese nuevo rostro de Dios descubierto y presentado por Jesús de Nazaret, el mensaje de los profetas adquiere una relevancia muy especial. ¿Qué soñaban los profetas? Ellos dicen, Isaías dice, capítulo 11, 6-9, llegará un día en que el lobo habitará con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito, el ternero y el león pastarán juntos, la vaca y la osa vivirán en compañía, y un niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora. Nadie hará daño a nadie en ese monte santo. Era un sueño de armonía, de tranquilidad. Habrá un gran entendimiento entre los hombres. Nadie pondrá zancadillas al otro y podremos confiar los unos de los otros. ¿Qué sueñan los profetas? Llegará el día en que las espadas se conviertan en arados y las lanzas en podaderas. Eso dice el segundo capítulo de Isaías. Los profetas sueñan que los instrumentos de guerra se pueden transformar en instrumentos de paz y que ese servicio militar se va a convertir en un servicio social y que nadie se preparará para la guerra, solo se prepararán para la paz. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, tan complicados, tiempos de una gran tensión, tiempos atemorizadores.
de un desasosiego como nunca. Creo que a cada generación le han correspondido sus propios miedos y temores, y Jesús se hace más necesario, cada día se hace más necesario. Por eso la predicación del Evangelio es la prioridad en esta generación, más que cualquier otra, pienso yo, en donde podamos volver los ojos a ese Jesús esperanzador que nos muestra un rostro de Dios reconciliador como hermanos. Los sueños de los profetas todavía son más atrevidos. Llegará un día en que ya no te llamarán a ti la abandonada, ni a tu tierra devastada, te llamará mi favorita y a tu tierra desposada. Y así como un joven se casa con su novia, dice Isaías 62, 2 al 5, así se desposará contigo el que te hizo, y la alegría que encuentra el esposo con su esposa, la encontrará Dios contigo. Qué palabras bellísimas. Ese es un lenguaje de enamorados. Esta tierra nuestra, con sus espinos y abrojos, con sus crímenes, con sus atropellos, con sus miserias, con sus pecados, será la novia de Dios. Dios en la persona de Jesús se desposará con la humanidad, es el sueño. Cuando escuchamos estas palabras de los profetas nos preguntamos si Dios está en sus cabales. No, Dios no ha perdido el juicio, no lo ha perdido, porque Dios ha enviado a un Jesús que concreta la esperanza, que pone la esperanza como una realidad. Pero es un trabajo que Dios nos ha dejado a cada uno como individuos, plantar en esta tierra algo de esperanza, algo de ese sueño de los profetas, porque desde ahí se empezará la semilla, o la semilla está puesta ahí, una semilla de pequeña, insignificante, al parecer, pero usted es parte de ese sueño de los profetas. Usted y yo somos parte de ese trabajo que Dios tiene y anhela en esta tierra para el hombre. Gracias por compartir estos breves temas. Mañana hablaremos de ese Jesús que encarna la esperanza. Bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.